le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión, a la palabra, a la exposición del mensaje de Dios para todos nosotros. Le he titulado Desenmascara a tu enemigo y le he agregado Decide hoy, porque es una decisión la que le estoy invitando en este día a tomar a usted. Si usted es guerrero espiritual, es muy importante que usted conozca todo esto. Y si usted es cristiano, con mucha más razón. Empezamos con la palabra para este día. En el mundo solo hay dos voces. No hay tres ni hay cuatro voces, solo dos voces. La voz de Dios y la voz de Satanás. Adán y Eva, aunque estaban protegidos en el jardín, escucharon estas dos voces. Escucharon la voz de Dios y escucharon la voz de Satanás. ¿Cómo distinguir estas dos voces? Una quiere el bien para ti y la otra quiere el mal. Esas voces te enseñan a hacer lo bueno o te enseñan a hacer lo malo. Conforme obedeces a esas voces, vas a aprender a ser un instrumento para el bien o un instrumento para el mal. Y todas las personas somos así, instrumentos para el bien o instrumentos para el mal. Tú vas aprendiendo y vas siendo influenciado de aquellas personas de tu círculo más cercano, de aquellas personas allegadas a ti, de los que te rodean. La pregunta es, para ti, ¿son esas personas instrumentos para bien o son estas personas instrumentos para mal? Es importante esta pregunta porque será necesario y es bueno apartarse de aquellas personas que son instrumentos para mal. Háblase de amigos, de conocidos, de familiares. Pudieran ser nuestros padres, pudieran ser nuestros hijos, incluso. Pudieran ser hermanos o hermanas, primos, personas muy cercanas a nosotros. Y debes acercarte y estar rodeado de personas que son instrumentos para bien. Lo bueno y lo malo se pega y se aprende. Como dice el dicho popular, el que anda con lobos, a aullar aprende. Así que ten cuidado, no te hagas amigo de cualquiera que se acerque a ti. Escoge quiénes serán las personas que estarán en tu círculo más cercano. Tú debes escoger, no permitas que ellas te escojan simplemente y tú aceptes con tal de estar en un grupo, relacionado con alguien. No, ten cuidado. Establece un filtro en tu vida y escoge quiénes serán tus amigos más cercanos. La voz del mal siempre estará camuflada. La mayor parte de las veces se camuflará con sinceridad, con bondad, en tono de amistad, en querer hacer lo bueno aparentemente. Así que debes analizar muy bien, no ser rápido en escoger o hacerle caso a alguien. Siempre pregúntate, ¿con qué intenciones esta persona se acerca y me habla? ¿Lo que busca trae un final bueno o malo? La voz de Dios siempre traerá un final para bien, para edificar, para construir, para mejorar, para prosperar y bendecirte. En el nuevo pacto nos ha dado Dios toda su herencia porque quiere lo mejor para sus hijos.
quiere lo mejor para todos nosotros. En el nuevo pacto, Dios está siempre para bendecir, porque lo ha prometido. No es Él el que maldice, es otro el que maldice. Solo necesita cerrar las puertas al pecado y obedecer su palabra siempre. Esto activará la protección de Dios para ti. Siempre recuerda que estás viviendo bajo una nueva ley, bajo los principios de un nuevo pacto. Si estás en una buena posición delante de Dios, estarás listo para recibir de Dios todo lo que Él tiene para ti, su herencia y sus promesas. Satanás no quiere que sepas esto. Por lo tanto, lo primero que hará es sacarte de tener una buena posición con Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es esa buena posición con Dios? Bueno, ya te lo he dicho. Necesitas cerrar las puertas al pecado y obedecer la palabra de Dios siempre. Así que lo primero que va a hacer es sacarte de tener esa buena posición delante del Padre. Tratará y luchará para que tengas siempre puertas abiertas. Tratará que obedezcas la voz de Dios y de distraerte para que no la escuches. Querrá siempre que no sepas que tienes una herencia. Querrá que vivas una vida de esclavo siendo un hijo de Dios, heredero de todo. El primer paso de la estrategia del enemigo es mantener su pie sobre tu cabeza. Sí, escúchame bien, eso es su primera estrategia, mantener el pie de él mismo, de Satanás, sobre tu cabeza. Que tú estés mordiendo el polvo, que tener tu nariz precisamente en el piso. ¿Cómo es que pretende lograr esto Satanás? Haciendo que abras puertas. Así de simple. A través de caer tú en la tentación, en la trampa del enemigo, abriendo puertas a cada momento, sin pensar lo que haces durante el día, sin estar consciente de tu situación, en qué es lo que dices, en qué es lo que piensas y en qué es cómo te comportas. Satanás mantiene su pie sobre tu cabeza, tratándote como esclavo, siendo tú el heredero, el hijo de Dios, siendo tú el príncipe del reino del Padre. El segundo paso en su estrategia, si es que vences el primer nivel de su estrategia es mantenerte, como te dije, abriendo puertas. Tienes que cerrar las puertas al pecado. Y aquí hemos hablado mucho respecto a este tema. Bueno, volvemos a repetir un poco. Nada de enojo, nada de chichas. En Costa Rica se dicen chichas de una forma muy coloquial a la gente que se enoja mucho. Nada de resentimiento, nada de odio, nada de angustia, nada de desesperación, nada de tristeza, nada de soledad. Y si caes en eso, recuerda que abogados tenemos para con Dios el Padre. Recurre rápidamente a pedir perdón y que la sangre de Jesús te limpie de todo pecado. Rápidamente, no tardes. No tardes 5 minutos en pedir perdón. No tardes media hora. Mientras más tiempo dures en pedir perdón, el enemigo toma control sobre tu vida. Y una vez que por la puerta abierta él entra, ya es más difícil sacarlo. Es mejor evitar la entrada. Es más fácil evitar la entrada a través del perdón dándote cuenta. Pero cuídate de no estar recayendo en esos pecados. Porque el que recae mantiene puerta abierta. Sí, es cierto que Dios es misericordioso, que tú pides perdón, Él te perdona, pero no siempre es así cuando se vuelve repetitivo el pecado.
Cuando el pecado se vuelve repetitivo, la puerta no se cierra, aunque tú pidas perdón, porque no puede ser perdonado hasta que hayan frutos de arrepentimiento, porque ahí has llegado al extremo. ¿A qué extremo? De estar jugando con Dios, de pecar y empatar, como dicen, de pecar y pedir perdón, que de empate. No hay problema con Dios. Puedo volver a pecar y vuelvo a pedir perdón otra vez, así que no hay problema. Podemos pecar las veces que querramos y siempre vamos a pedir perdón y siempre vamos a empatar, no hay problema. Y ese tipo de mentalidad es la que Dios no quiere, es la que Dios no desea. Satanás le reclama a Dios cuando por ejemplo, tú haces esto. Cuando tú tienes pecados repetitivos, viene Satanás y le reclama a Dios y le dice, ¿cómo tú permites eso? Y pues ahí Satanás gana ese reclamo, porque no puedes estar recayendo en el mismo pecado si es que te has arrepentido. Precisamente la palabra arrepentimiento significa un cambio de dirección, un cambio de parecer, un cambio rotundo, 360 grados o 180 grados, mejor dicho, ¿no? Hasta el otro extremo. Y firmemente. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse significa que vas a hacer lo posible y lo imposible por no volverlo a cometer. Si te esfuerzas, si puede hacer que lo logres y sigues adelante, venciendo cualquier otro pecado en el cual tú te encuentras. Sí, porque cada hombre y cada mujer tiene sus debilidades pecaminosas. Algunos mienten, otros no. Otros no es la mentira, otros son los pensamientos ilícitos. Algunos se enojan fácilmente, otros no. Otros es pensar mal de los demás y criticarlos. Y así, cada persona tiene diferentes formas de ser pecaminosas. Así que su primera estrategia será vencerte allí, tenerte esclavizado. Aunque tú seas un hijo de Dios, heredero, un príncipe del reino de Dios, tendrá su pie sobre tu cabeza y tu cabeza estará en el piso. Pero si tú vences este nivel, de lo cual ya hemos hablado aquí anteriormente en mensajes pasados, de cómo es que se hace para vencer ese tipo de estrategia de Satanás. Si tú vences este nivel, Satanás pasará al segundo nivel de su estrategia, que es distraerte todo el tiempo. Tratará que pierdas tu tiempo en diversiones, en juegos, en paseos, en entretenimientos de diversas formas. Por ejemplo, la televisión, el internet, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, que pases tiempo allí gastándolo, perdiéndolo, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. No es que las redes sociales en sí son malas, sino que es el tiempo que tú pierdes allí. En salir con amigos puede hacer incluso, porque sueles hacerlo. O el que te gusta ver deportes o practicar un deporte y dedicas tu tiempo, tus energías a eso. O trabajando mucho, trabajando en exceso, siendo adicto al trabajo o siendo adicto a alguna otra cosa, adicto no solo al deporte, sino a los juegos, a las apuestas o a alguna otra situación, algún tipo de adicción. De esa manera logra él que tú te entretengas y pierdas el tiempo. Su estrategia es robarte el tiempo. Esa es su estrategia. En su segundo nivel, ¿para qué? Para que no tengas disponible tiempo para Dios y para que por consecuencia poco a poco te olvides de Él y retornes a tu vida pecaminosa pasada, donde siempre tenías puertas abiertas. Ese es el propósito y ese es el plan de Satanás. ¿Por qué te roba el tiempo? ¿Qué es lo que no quiere Satanás que hagas con tu tiempo? Él no quiere que saques tiempo o lo inviertas, por ejemplo, leyendo, estudiando, atesorando la palabra de Dios, la Biblia. Él no quiere que saques tiempo para estar con Dios, adorándolo,
pasando a solas con Él, conversando con Él. Él no desea que logres tener tiempo para formar una intimidad con Dios. Él no quiere que te congregues, que seas fiel a tu iglesia y a tu pastor. Él no quiere que aprendas ni repases los mensajes del pastor que están grabados y que tú tienes acceso pleno a ellos. Eso es lo que él pretende enfriar tu vida espiritual. Ese es el segundo nivel. ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuál es tu trabajo? Porque no te puedes dejar. Tu trabajo es ir venciendo todos estos obstáculos día a día sin detenerte. Tu trabajo es constante en el reino de Dios, en el nivel en el cual estás y del cual estamos hablando. Cuando logres vencer todos estos obstáculos que he mencionado, él pasará a ejecutar su tercer nivel de estrategia. Él no se para, él no se detiene en su ataque. Tú subes de nivel, dejaste de estar cayendo y abriendo puertas, entonces subiste de nivel. Pudiste lograr tener una comunión con Dios aceptable, en intimidad con Él, entonces subiste de nivel. Cuando logres entonces vencer estos obstáculos que Él te va a poner, estas trampas de las cuales hemos estado hablando, entonces en su estrategia lo que Él intenta es que no logres entender que tu vida cristiana se rige por el nuevo pacto que vino a través de Jesucristo. Eso va a ser su tercer nivel en su estrategia. Él sabe que si vives en los principios del nuevo pacto, sabrás que hay una herencia que te pertenece. Él no quiere que sepas que debes apropiarte, reclamar y conquistar toda la herencia día a día, paso a paso en tu nuevo caminar. De eso precisamente seguiremos hablando en los próximos mensajes. El reino de Dios, hermano, no se recibe simplemente de una forma simplista. Se arrebata y debe hacerse con violencia y con fuerza. Es decir, requiere de un plan claro con objetivos a alcanzar y obstáculos a vencer, de un trabajo y dedicación diaria, de abstenerse de todo aquello que te desenfoca de las cosas de Dios para enfocarte entonces en lo que sí debes enfocarte, que es en el plan de Dios para ti, de lo cual he estado hablando ahora mismo, hace poco. Mateo capítulo 11, versículo 12. He escogido 3 diferentes versiones de la Biblia sobre este mismo versículo. Dice en la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aquí está hablando de que las cosas de Dios tienen que ser conquistadas. Cuando tú llegas a este tercer nivel de cristianismo, donde has vencido en su gran mayoría todas las puertas abiertas, te mantienes prácticamente el 90 o 100% casi de todo el tiempo con puertas cerradas. Y cuando tú ya tienes una comunión fluida con Dios, en adoración, en relación de intimidad con Él, y has vencido todos los obstáculos de entretenimiento porque has apagado, has cerrado las cuentas de las redes sociales para no ser tentado, te has olvidado ya del Facebook, te has olvidado del TikTok, te has olvidado del Instagram. Ahora, si tu trabajo tiene que ver con estas redes sociales, se entiende. Ahora, si tú tienes un negocio que tiene que ser publicado en estas redes sociales, no digo que no lo hagas, pero esto es muy importante. Si tú, por ejemplo, te has olvidado de YouTube, pues muy bueno, porque ahora tienes tiempo para Dios. Pero si utilizas el YouTube para cosas de Dios, para mensajes que estás escuchando, cosas que estás investigando, pues todo es válido para el reino de Dios. Pero si lo haces para entretenimiento nada más,
Está bien entretenerse un momento, tal vez poniéndole mucho una media hora. El problema es que no se entretiene la gente media hora, sino que pasan 3 horas, a veces diarias, perdiendo el tiempo, entreteniéndose en cosas que no son provechosas. Y aunque fueran de provecho aparentemente, Dios lo que te pide es el tiempo para Él, el cual no se le está dando. Así que sufre violencia el reino de los cielos. No es fácil pues recibir las cosas de Dios en el nuevo pacto si no se renuncian a estas cosas. Por eso el reino tiene que ser conquistado por la fuerza. Inclusive debes de hacer uso hasta de guerra espiritual. Y eso vamos a hablar en un momento más. Reina Valera, 1960, el mismo versículo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que no te puedes dejar. Significa que debes de conquistar el reino de Dios, que lo has recibido, que te pertenece, que es tuyo, pero que no permanece simplemente por una varita mágica, permanece por guerra, permanece por lucha, permanece por esfuerzo, permanece por violencia que tú hagas. ¿Qué tipo de violencia vas a hacer? Primeramente, con aquellas cosas que te están estorbando, de la cual hemos estado hablando. Y segundo, pues haciendo guerra al enemigo, poniendo al enemigo en su lugar, quitando tu cabeza del pie que él tiene su pie puesto encima tuyo, y poner más bien tu pie encima de él. Y para hacer eso, tienes que pelear con el enemigo para ponerlo en el suelo. El enemigo, así por arte de magia, no va a poner su cabeza en el suelo delante de ti. No, tú tienes que hacerlo con el poder de Dios a través de la guerra espiritual. Así que tienes que hacer guerra en tu vida personal y también en la parte contra Satanás y contra los demonios, contra la brujería, en la parte espiritual. Leamos la nueva traducción, la traducción libre, TLA, traducción libre de la Biblia. Me gusta mucho esta parte de este versículo en esta traducción. Dice así, Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Claro, el reino de Dios avanza y también sus enemigos avanzan, pero no hay forma de que ese reino se haga realidad en nuestras vidas si no es por gente valiente y decidida que quiera lograr formar parte de él. El reino de Dios en nosotros es un camino emocionante. Sí, es un camino dinámico, es un camino de desafíos, es un camino de emociones constantes, llenas de liberación y de conquista progresiva. De esto quiere Dios hacerte partícipe y te invito a recorrerlo, a escalar y tomar este desafío en tus manos. En este camino, todo el bien que Dios quiere y tiene para ti está allí disponible en el trono de Dios. Escoge hoy el bien y no el mal. Es tuya la decisión. Eso fue precisamente lo que Dios le dijo a Israel. Permítame leerlo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy
que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que, amado hermano, tú que me escuchas, este es el plan que te he expuesto, que es lo que Dios quiere para ti. Traigo a recordarlo nuevamente. Lo he predicado durante mucho tiempo en Iglesia Misión Alcance Global, pero lo traigo a nuestro recuerdo para tenerlo presente. Toma ahora tu decisión. Sí, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, te pongo el bien y te pongo el mal. Decide qué vas a hacer. Que esa decisión se sostenga en acciones concretas y reales, no en el aire, no en simples palabras. Tú puedes decir que sí, pero que sean acciones, que sean decisiones firmes y fuertes las que tomes a favor de lo que Dios te propone. Está en tus manos escoger. Está el bien, la bendición. Está mal, la maldición. Dos caminos, un camino que he trazado, que he explicado, el cual tú tienes, que es el camino de todo lo bueno que Dios tiene para ti, que es su herencia como hijo que tú eres. Pero también está el otro camino. El otro camino es de esclavo, aunque seas hijo, si es que Satanás no logra quitarte de ese privilegio de ser hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hemos expuesto tu palabra, Dios, y te pido que obres en nuestros corazones, haciéndonos entender lo importante de tomar decisiones concretas y firmes alrededor de cerrar las puertas al pecado, de luchar con firmeza y vencer en esa área, para luego pasar a cerrar las puertas al entretenimiento que nos roba el tiempo que debe ser dado para ti día a día. Llévanos a todos a una consagración más profunda y mayor contigo. De igual manera, Señor Dios, que todos vayamos a un nivel mayor, al nivel tercero, al nivel de vivir bajo los principios del nuevo pacto, donde está la herencia y las promesas que tú tienes para nosotros, donde está especificado y regido todo el bien que tú tienes para tus hijos. Llévanos a entender, oh Dios, lo importante y llévanos a entender los secretos y los tesoros que hay ahí, cómo debemos de reclamarlos, cómo debemos de apropiarlos y cómo debemos de conquistarlos. Para, Señor, ser bendecidos de verdad, Señor, en esta tierra. No solamente cuando lleguemos allá al tercer cielo a vivir contigo, sino desde ahora mismo. Que tu bendición sea bajada desde el cielo a la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.